Buenos días, mis hermanos. El Señor los bendiga abundantemente. Que continúe cubriéndoles con su sombrilla de gracia, amor, misericordia, como Él lo hace todo el tiempo. Gracias al Señor por eso. Antes de la lección de esta mañana, que está en Apocalipsis capítulo 10, quisiera mencionarles, pedirles que continuemos orando, ahora unos por los otros, dándole gracias al Señor también, porque las cosas de verdad, podrían estar peores, pero Él en su grande bondad nos está bendiciendo ricamente, supliendo cada necesidad. Amén. Oremos por nuestros nuevos hermanos en Cristo, el hermano Mario y su amiga, su compañera, por la jovencita esta también, ahorita no me acuerdo su nombre, pero todos ustedes saben ahí de quién se trata, y por las vecinas de nuestra hermana Miriam, por ella también, por nuestra hermana de Santana. Quiero mandarle un saludo de parte de mi esposa también, hermana Elvia, y a nuestro hermano Francisco allá en Santana. Siempre estamos orando por ella principalmente, por su salud, y por supuesto por todos los demás, ¿verdad? En este estudio que hemos estado teniendo sobre Apocalipsis, sí, no vamos a usar, como conversé con nuestros hermanos allá, Davidcito, hermana Elizabeth, hermano Edwin, sobre estas lecciones que traté de conseguir de Pensacola digital. Parece que no es nada práctico, es incómodo. Entonces vamos a seguir el estudio así, con lo que yo pueda presentarles acá, aunque no tengan revistas ahí trimestrales donde estar leyendo, pero les pido, hermanos, que después de hoy pues sigan leyendo un capítulo. Por ejemplo, el próximo domingo va a ser el capítulo 11 de Apocalipsis. Hoy vamos a cubrir el capítulo 10, y cada semana pues vamos a ir extrayendo lo que podamos de la palabra de Dios, capítulo por capítulo. En el capítulo 9, o quiero decir, hermanos, algunos piensan que porque hay cierta diferencia, cierta discrepancia entre el material de Pensacola, Florida, y el de Texarkana, que es el que estamos estudiando, de todas maneras, para estar bien encarrilados en cuanto a las fechas, hoy, de acuerdo al material de Texarkana, hoy corresponde el capítulo 10 de Apocalipsis, y por eso se acuerdan que también tratamos el capítulo 9 el domingo pasado. Tal vez nada más como una mención rápida, podemos hablar un poquito del capítulo 9 de Apocalipsis, algo que no vimos el domingo pasado, porque no se puede cubrir en 35, 40 minutos tanto material tan instructivo. Pero en el capítulo 9 de Apocalipsis dice que el quinto ángel tocó la trompeta, vio una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los
escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuvieron el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado que no los matasen. Esto es a los que no tenían el sello de Dios. En medio de la tribulación, Dios estará protegiendo, escudando a los que son suyos, pero más bien a los perdidos, sino que a estos perdidos, estos demonios, estas langostas, atormentaran a los hombres por 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere el hombre. Y dice varias cosas ahí en cuanto a eso. Y al final, por supuesto, habíamos mirado cómo los que sobrevivieron, dice acá, que verso 21, que no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Y es increíble, es lamentable, deplorable cómo esto puede ser el resultado de los enemigos de Dios, ¿verdad? Es como que ellos, los que son así en la actualidad, también será en las mismas narices del Señor, se opondrán a Él y no querrán ser salvos, no querrán arrepentirse, y es lamentable, ¿verdad? En Lucas 8:31, en cuanto a estas langostas que son demonios, de la forma como están descritas, ¿verdad? Que salen del pozo sin abismo sin fin, algo profundo que no tiene fondo. Dice la palabra de Dios que fue abierto y que salieron de ahí a estos demonios. En Lucas capítulo 8 y en Marcos capítulo 5 tenemos el relato ¿se acuerdan del Gadareno? Que este hombre endemoniado andaba viviendo en las tumbas y los demonios tenían posesión de él. Era un hombre súper fuerte, nadie podía dominarlo, rompía cadenas, rompía grillos, y era un hombre sumamente peligroso. Pero sin embargo, cuando el Señor Jesús andaba por ahí, acercándose a Gadara, él vino corriendo a Jesús y se arrodilló. Y más bien la voz que salía dice, ¿por qué has venido acá? ¿Verdad? Has venido para atormentarme. Y el Señor Jesús, una vez que le preguntó cómo se llamaba, y dijo que se llamaba Legión, porque somos muchos. Entonces dice la Biblia que cuando el Señor Jesús entró en conversación con el jefe de la pandilla de demonios, dice que el Señor Jesús, antes de sacarlos de él, del Gadareno, dice la Biblia que ellos le rogaban que no los enviase al abismo. Este es el abismo de que está hablando acá, en este sitio. Algunos están encerrados ahí y otros no, como estos que andan libremente, causando tanto daño a las personas. Y el Señor dice que ellos dijeron, no nos mandes al abismo, pero déjanos que nos vayamos a vivir en estos cerdos. Y la Biblia dice que eran como 2,000 cerdos, y todos fueron ahí a los cerdos. Quiere decir que por lo menos eran 2,000 demonios que este hombre tenía. Y se precipitaron y se murieron ahogados en el precipicio, en el mar, ¿verdad? En Apocalipsis 23 también dice sobre este abismo, ¿verdad? Que no dice la Biblia que es el arcángel Miguel que agarra al diablo y lo ata, lo encadena y lo echa ahí, pero yo creo que es él, ¿verdad? Porque siempre es
este es el guerrero de Dios, Miguel, que cuando se trata de ejecutar la ley de Dios y llamar a cuentas a los hombres y a los demonios, Miguel ha hecho este trabajo y lo encadena y lo tira ahí en el abismo y va a estar ahí encerrado 1000 años. Así pues que esta es morada de los demonios, ¿verdad? Y por eso es que se les permite salir de ahí para atormentar a los perdidos, a los que han resistido la gracia de Dios, que han desechado el plan de salvación del Señor, ¿verdad? Y los que se mueren en esa condición, ellos por eso se mueren perdidos, se mueren en sus pecados, y esta gente que va a estar en el tiempo de la tribulación van a ser atormentados por estas criaturas horripilantes, ¿verdad? Esto de que diga pues que del horno, del fuego salió humo y ¿qué más dice acá? Dice verso 2, subió humo del pozo, humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Esto, además de ser algo físico, es también representativo de la condición moral, espiritual de las personas, ¿verdad? Es como el diablo trayendo todavía, y los demonios todavía, más oscuridad moral, más ceguera en las personas para que no les resplandezca el evangelio de salvación. Eso es lo que dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 10, para que miremos pues que esto que tiene que ver con el día de la venida del Señor Jesús. El apóstol Pablo le había dicho ya a esta iglesia de Tesalónica en cuanto a lo que iba a ocurrir, que es lo que estamos leyendo en Apocalipsis, cuando el Señor venga. Dice en 2 Tesalonicenses 2, 10, que verso 9, este inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos, este es el que es el que se llama Abadón y Apolión, ¿verdad? El jefe, el destructor de esta cohorte de demonios. Dice verso 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y esto está hablando, hermanos, sí, de ese tiempo, pues, cuando Abadón y Apolión y todas estas criaturas infernales produzcan todo esto. Y es como ya están ciegos las personas por ser incrédulas, por despreciar al Señor, pero todavía viene más ceguera, más resistencia y más inclinación a la idolatría, a estas gentes perdidas, pobrecito, ¿verdad? Gracias al Señor, hermanos, como dije en la lección del domingo pasado, porque a nosotros el Espíritu de Dios nos ha convencido, nos ha traído a que resplandezca la luz del Evangelio en nuestros corazones, pero no a ellos. En 2 Corintios 4:4 es lo que dice, ¿verdad? Que esta ceguera espiritual no deja a los inconversos, a los perdidos que se alían con Satanás, que nada más son seguidores de falsas religiones, idólatras, que no obedecen a la palabra de Dios. Eso es lo que les ocurre. En 2 Corintios 4:4 dije ahorita, que dice acá,
el 3 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos. Y en aquel tiempo van a ser todavía más cegados ellos todavía, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Bueno, pues un comentario un poco más, ¿verdad?, sobre el capítulo 9 de Apocalipsis. Ahora, en cuanto al capítulo 10, vamos a leerlo, y dice así: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso en su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Y cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir. Pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diera ese librito. Y él me dijo: toma, cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Amén. En la revista que tengo aquí en inglés, dice los juicios de los truenos. Y el versículo clave dice: cuando los 7 truenos dieron sus voces, dice que yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que decía: sella las cosas que dicen los 7 truenos y no las escribas. Ese es en Apocalipsis 10:4. Pero el énfasis en la lección no está sobre eso, sino más bien en nuestro Señor Jesucristo, en la posesión de Él, al poner su pie sobre el mar, o un pie sobre el mar y otro sobre la tierra, y tomando posesión de todo eso, ¿verdad? Es lo que dice también en el capítulo 5, ¿verdad?, que es el título de la propiedad de la tierra, de todo el universo también, que le pertenece a Él, no solamente por haberlo creado, pero por haberlo también redimido. Entonces, a mí me gustaría más bien que el verso 8, más bien, el verso 5 y 6 dice así: y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo
y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Tal vez esos dos versículos podrían ser el corazón de la lección, ¿verdad? Es un juramento ahí del Hijo Jesucristo delante de su Padre, ¿verdad? En los primeros versículos dice acá que él vio descender del cielo otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, etcétera, etcétera. Y hay una descripción ahí, hermanos, y otros más que no son de nuestra iglesia, que compagina, que es equivalente a la descripción que tenemos en Apocalipsis capítulo 1, donde el Señor dice que, vamos a leerlo ahí, en Apocalipsis capítulo 1, comenzando con los versos 12. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Allá en Apocalipsis dice que vestido con una nube, ¿verdad? Es una vestidura celestial, ¿verdad? Que lo cubría, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, su voz como estruendo de muchas aguas. Allá dice que es con voz de león. Cuando un león coge su presa, hace un rugido bien fuerte, vamos, es mío. Y eso es característico de los leones. Dice en el verso 16, tenía en su diestra 7 estrellas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero esta descripción, pues, del Señor Jesucristo es semejante a este que acabamos aquí de leer acerca de este ángel. Lo que quiero decir, hermanos, es que yo sé que esto discrepa con la opinión de muchos intérpretes de la Biblia, muchos comentaristas que creen que sí, que nada más es como un ángel como Miguel, o arcángel como Miguel, o algún otro ángel superpoderoso, pero que no es el Señor Jesucristo. Pero la palabra de Dios nos dice que sí es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo está en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también presentado como el ángel de Dios, no un ángel, sino como el ángel, el siervo, el enviado de Jehová Dios a su Padre. Por ejemplo, en Génesis capítulo 22, del versos 10 al 12, cuando Abraham está ya con su hijo Isaac sobre el altar y tiene el puñal en su mano y ya lo va a degollar en sacrificio para Dios, como él le había pedido, dice la palabra de Dios que el ángel de Dios le habló desde el cielo y le dijo: detente, no hagas daño a tu hijo, porque ya sé. Mire que dice el ángel de Dios, pero en su vocabulario es detente porque ya veo. No está diciendo porque mi padre ve, o no mi padre, pero Dios que me envió a mí a decirte, pero ya veo, porque es el ángel de Dios y él se identifica como Dios mismo, y él detuvo a Abraham de sacrificar a Isaac, su hijo. En Éxodo capítulo 3, versos 1 al 4 también, cuando Moisés estaba
pastoreando, estaba cuidando las ovejas de su suegro Jetro. Dice la palabra de Dios que allá en el monte Horeb, ¿verdad? De pronto él miró una zarza ardiendo y pues, ok, en tiempo de verano es ok mirar eso, pero de pronto arde y arde y arde y es la misma zarza, es el mismo matón ahí seco y cómo es que no se apaga el fuego, pero siempre está ahí permanentemente, como que se está echando más combustible. Dice, pero ¿qué es eso? ¿Por qué? Y él subió más y llegó allá y cuando se iba acercando oyó la voz de el ángel de Jehová que le dice, Moisés, Moisés. Y comenzó la conversación. La voz le dijo que se quitara los zapatos porque es tierra santa donde él estaba. Y dice en Éxodo capítulo 3, en el versículo 2, que es el ángel de Jehová que le habló, ¿verdad? Y luego en el versículo 4 dice que viendo Jehová, ya no es el ángel de Jehová, pero viendo Jehová que él venía a acercarse, entonces le dio instrucciones de que se quitara los zapatos, ¿verdad? Y en el verso mismo 4 también dice que lo llamó Dios. Hermanos, tenemos el ángel de Jehová, Jehová mismo y Dios, y todo describiendo al Señor, al ángel de Jehová que estaba ahí hablando de la zarza. El Señor Jesucristo mismo, el ángel de Jehová es el Señor Jesús. En Éxodo capítulo 23, versos 20 al 3, vamos a ir allá para que miremos también otro texto que nos corrobora la misma verdad. Dice en Éxodo 23, versos 20 al 23, así. Y he aquí, yo envío mi ángel. Este es Dios hablando con Moisés. Cuando lleguen a la tierra de Canaán, he aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino. Mire que dice, mi ángel delante de ti. Y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate pues delante de él, delante de mi ángel, y oye su voz, la voz de mi ángel, de mi enviado. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión. Mire esto, subráyelo en su Biblia, porque mi nombre está en él. Mi nombre quiere decir mi poder, mi autoridad, todo lo que yo soy está en él. Porque desde el principio ha sido así. Él es Dios, Hijo, igual que Dios su Padre, ¿verdad? Así, por eso pues cuando dice la palabra de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, pues que el ángel del Señor, como está descrito ahí en Apocalipsis capítulo 10, con el arco iris sobre su cabeza, con pies de bronce, reluciente como el sol, es el Señor Jesucristo. Ningún ángel, ninguna otra criatura es descrita en la palabra de Dios con estas características, excepto el Señor Jesús. En Hechos capítulo 12, viendo también un poco más sobre escrituras sobre el ángel del Señor, mire lo que dice en cuanto a Pedro. En Hechos capítulo 12, Herodes ya había matado a Jacob, hermano de Andrés, y entonces dice que como esto había agradado a los judíos, entonces que también prendió a Pedro para luego al siguiente día también ejecutarlo. Pero dice que la noche antes
de hacer esto. Él pensaba hacer esto al siguiente día, pero en la noche antes el Señor vino y lo rescató de esa ejecución. Dice que en el capítulo 12, versos 1 al 11, tal vez mejor no vamos a leer todo, pero dice acá, el verso 7, y aquí que se presentó, dice un ángel del Señor, pero en inglés y en griego también dice que se presentó el ángel del Señor. Esto es mala traducción en español, ¿verdad? En inglés está correcto, en griego por supuesto también, pero dice que que vino a él, ahí en la celda donde estaba, el ángel del Señor, no un ángel, sino el ángel. Y dice verso 7 de Hechos 12, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete, átate las sandalias, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Verso 10, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel. Ahora sí está más correcto. No dice ha enviado un ángel, pero ha enviado su ángel. Dios el Padre ha enviado su ángel, que es el Señor Jesucristo mismo, y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Amén. Así pues que ya tenemos aquí un texto en el Nuevo Testamento y hay una multiplicidad de pasajes que nos hablan de el ángel del Señor. Cada vez que ustedes miren eso en la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento, cuando dice el ángel, se refiere al Señor Jesús. El apóstol Pablo también tuvo una experiencia semejante. La Biblia dice en Hechos capítulo 27 que cuando él iba de Creta para Roma, porque ya él iba preso y lo llevaban ante el César como él había pedido. Entonces dice que se desató tal tempestad que por 14 días, más 2 semanas enteras, estaban en oscuridad y nada más viento fuerte y oleaje. Y ellos ya habían perdido toda esperanza de salir de esa situación. La muerte ya estaba amenazándoles a ellos. Pero él lo que dice en el verso 21 al 25 de Hechos capítulo 27. Dice el verso 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, después, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Con el barco, la lancha, no se puede hacer nada, las aguas la van a despedazar. Dice, pero aún así nosotros nadando vamos a sobrevivir. Dice, porque esta noche, qué bonito es cuando un hombre de Dios puede hablar las cosas con firmeza, no importa las circunstancias, los peligros, amenazas, lo que sea. Esta noche el Señor, dice, me ha estado conmigo. ¿Quién? El ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. No dice un ángel de Dios, pero el ángel de Dios, el Señor Jesucristo mismo. Dice, Él ha venido, estuvo conmigo acá, y Él me dijo, Pablo, no temas, verso 24, es necesario que comparezcas ante el César. Pues es lo que quería el Señor, ¿verdad?
Y aquí Dios te ha concedido, diciendo, mi Padre te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Amén. Ok, ese es otro pasaje. Así pues que esta descripción del ángel, hermanos, por supuesto, es la misma que encontramos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, del Señor Jesucristo. Cada vez que veamos pues esa expresión, no un ángel de Dios, pero el ángel de Dios, el ángel del Señor, se refiere al Señor Jesucristo. Amén. Él es el que selló a los 144,000 que miramos en Apocalipsis capítulo 7. Él es el que ofrece también incienso, en el capítulo 8, versos 1 al 6, con nuestras oraciones. Él es el que tiene su rostro como el sol, como está descrito en el capítulo 1, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ok. Un pensamiento más, por lo menos, ya que se nos ha ido tan rápido el tiempo, es increíble que así sea, ¿verdad? Pero dice acá que este ángel de Dios, que es el Señor Jesucristo, que Él levantó, dice en el versículo 5, que el que estaba en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo. Este es indicativo de un juramento, que se levanta la mano, ¿verdad?, para hacer una promesa solemne, un juramento. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos. Este es su Padre, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Esta palabra acá, de que el tiempo no sería más, no quiere decir que ya el tiempo se acaba como lo conocemos. No, todavía después de esta tribulación, que va a durar por 7 años, después viene el asentamiento del Rey de Reyes, Señor de Señor, Señor Jesucristo, y la Biblia dice que va a ser por 1000 años. Eso quiere decir que sí se van a contar los días, los meses, los años, etcétera, etcétera. Pero eso no se refiere pues a que el tiempo como lo conocemos se va a acabar. Hay otros textos de la palabra de Dios que hablan de eso, pero aquí lo que se refiere es ya no hay más tardanza, ya no hay más para esperar. Este es el día que el Señor dice que es el tiempo del juicio, el tiempo del castigo de los pecadores, ¿verdad? Y este librito que dice acá, que fue abierto, es el mismo del capítulo 5, donde se refiere pues a que él recibe de la mano de su Padre el título de propiedad, no solamente del mar, de la tierra, como miramos acá, que él puso un pie sobre el mar, otro sobre la tierra, indicando que él toma ahora posesión absoluta de la creación. Gloria a Dios. Ahora, esto es propiedad de él doblemente. Primero porque es el creador y luego porque es el redentor. Amén. Nos ha terminado el tiempo, hermanos, pero en la próxima lección, con la ayuda del Señor, vamos a cubrir posiblemente un poquito más de estos versículos y también el capítulo 11. Amén. Bendiciones.